¿Alguna vez te has preguntado por qué, pese a saber exactamente lo que tienes que hacer, no lo haces? ¿Por qué puedes planear tu día con precisión, visualizar tu éxito con claridad, y aún así terminas atrapado en el mismo ciclo de postergación silenciosa? Lo llamas falta de tiempo, distracción, cansancio. Pero en el fondo sabes que no es eso. Sabes que algo más profundo, más invisible, más arraigado, te detiene. Y no es lo que crees. No es flojera. No es desorganización. Es una fuerza antigua, astuta, que se ha disfrazado tantas veces de excusa lógica que terminaste creyéndole. Una fuerza que se activa justo cuando estás a punto de avanzar. ¿Te atreves a mirarla de frente? No fuiste diseñado para la mediocridad. Y sin embargo, cada día que postergas, te alejas un paso más del propósito que te trajo a este mundo. Te enseñaron a obedecer el reloj, a seguir la agenda, a esforzarte, pero nadie te mostró cómo conquistar el abismo silencioso entre la intención y la acción. Ese espacio oscuro donde las grandes ideas se pudren. Ese limbo donde los sueños mueren de inanición. La procrastinación no es un hábito, es un síntoma. Es el reflejo de una batalla que estás perdiendo sin darte cuenta. Porque no estás luchando contra el tiempo. Estás luchando contra una parte de ti que no quiere que despiertes. Y lo más perturbador es esto. Esa parte tuya se siente segura cuando estás estancado. Porque sabe que el momento en que actúes con decisión, su poder se desmoronará. Lo ha visto pasar antes, con otros, con aquellos que rompieron la hipnosis. Porque sí, hay una hipnosis, una programación invisible que convierte a gigantes en estatuas, a visionarios en espectadores de su propia vida. Y tú estás aquí porque algo en ti, aunque sea una chispa, ya comenzó a sospecharlo. Y esa sospecha puede ser el principio del fin de tu postergación, o su victoria definitiva. 30 minutos pueden parecer una trivialidad, pero en este lapso puede ocurrir un terremoto interno. No necesitas más tiempo, necesitas otro código, una forma distinta de interpretar tu impulso, tu miedo, tu deseo de escapar. Y eso no se enseña con pasos, se transmite con visión. ¿Estás dispuesto a perder la versión de ti que sabías que podías ser, solo por seguir aplazando el inicio? La pregunta no es si puedes cambiar. La verdadera pregunta es, ¿quién se beneficia de que no lo hagas? No cierres esta puerta antes de que revele lo que hay detrás, porque lo que estás a punto de escuchar no es motivación. Es una declaración de guerra a esa parte de ti que se hizo cómoda en la jaula. Una jaula elegante, decorada con promesas para mañana. Pero hoy no es mañana. Hoy es el umbral. Y si te atreves a cruzarlo, no serás el mismo. Así que quédate, no por curiosidad. Quédate porque dentro de ti ya despertó algo que no volverá a dormir. Hay un lugar dentro de ti al que no te gusta mirar. Un rincón que no aparece en tu agenda, que no figura en tus listas de pendientes, pero que se hace presente cada vez que prometes empezar mañana. Ahí habita una voz antigua, casi un susurro, que aprendiste a ignorar, hasta que empieza a gritar en forma de ansiedad, culpa o agotamiento. Porque postergar no es una acción, es un mecanismo de defensa. Es la forma que encontró tu inconsciente de protegerte de una identidad que no crees merecer. No estás dejando para después por falta de disciplina. Estás huyendo del peso que implica convertirte en todo lo que podrías ser. Es extraño, ¿no? Soñamos con libertad, con propósito, con éxito. Y cuando lo tenemos a la vista, retrocedemos. ¿Pero por qué? Porque ser libre implica asumir responsabilidad absoluta por tus decisiones. Porque ya no habrá excusas. Porque si fracasas, será por ti. Y si triunfas, también. Y eso, para muchos, es insoportable. Así que procrastinar se convierte en una forma de mantenerte en la jaula conocida. Una jaula donde puedes culpar al tiempo, al entorno, a las circunstancias. Donde puedes seguir esperando que algo cambie desde afuera, sin arriesgarte a cambiar desde adentro. Pero aquí está la trampa más perversa.
Esa voz que te susurra, más tarde, es la misma que te juzga por no hacerlo. Te promete comodidad, pero luego te castiga con reproche. Es una doble cara que has confundido con tu identidad. Y esa confusión es la verdadera prisión, porque crees que estás siendo tú, cuando en realidad estás siendo el eco de todo lo que aprendiste a temer. Y es ahí donde empieza la fractura, cuando ya no sabes si quien habla dentro de ti es tu deseo verdadero o tu saboteador íntimo disfrazado de prudencia. Tal vez ahora empieces a sentirlo, esa incomodidad que no se va, esa leve presión en el pecho, esa punzada de memoria que te recuerda los días que dejaste pasar, porque no son solo minutos, son fragmentos de tu vida que nunca volverán, y lo sabes más de lo que quisieras. Pero hay algo que no sabías, hasta ahora, y es que toda esa energía que usaste para evitar el miedo, si la rediriges, puede volverse tu mayor fuerza. Pero para eso, hay que mirar de frente al dragón, no para matarlo, sino para comprender qué parte de ti le dio vida. Tal vez no lo recuerdes, pero hubo un tiempo en el que no postergabas. Cuando eras niño, si deseabas algo, corrías hacia ello sin calcular consecuencias. Había un fuego espontáneo, un impulso salvaje que no pedía permiso. ¿Dónde quedó esa fuerza? ¿En qué momento empezaste a negociar contigo mismo, a dividir tu deseo en partes aplazables, a pedirte explicaciones para actuar? Alguien te enseñó que el impulso debía ser domado, que la pasión debía filtrarse por la lógica, que el instinto era peligroso, y aceptaste esa enseñanza como una verdad, sin darte cuenta de que en el mismo acto comenzaste a fragmentarte. Y cuando el alma se fragmenta, aparece el ruido, ese zumbido mental que no se calla, que todo lo cuestiona, que inventa excusas con elegancia intelectual. Te has vuelto un maestro en racionalizar tu estancamiento. Has aprendido a justificar tu quietud con frases inteligentes. Necesito pensarlo mejor. Cuando esté más inspirado, no es el momento adecuado. Pero todas esas frases tienen el mismo origen. El miedo. No el miedo de fracasar, sino algo mucho más profundo. El miedo de cambiar. Porque cambiar es morir simbólicamente. Es dejar atrás identidades, creencias, rostros familiares. Y aunque la zona de confort duela, al menos sabes quién eres ahí. Pero esa certeza es un espejismo. Porque mientras más prolongas tu inacción, más te desconectas de tu esencia. Y llega un punto en que ya no sabes si procrastinas porque tienes miedo, o simplemente porque olvidaste cómo se siente actuar con verdad. Es como si llevaras tanto tiempo fingiendo ser el que posterga, que ya no sabes cómo se ve el rostro del que se lanza. Y sin embargo, él sigue ahí, latente, oculto, esperando que lo reconozcas entre las capas de polvo acumuladas por años de espera. ¿Y si hoy fuera el momento en que recordaras? No por imposición, sino porque ya no puedes soportar la contradicción, porque hay algo más doloroso que fallar. Es vivir sabiendo que nunca lo intentaste del todo. Esa es la herida que más arde, la que no se ve, pero sangra en silencio, la que se activa cada vez que ves a alguien hacer lo que tú sabes que podrías estar haciendo. Y no es envidia, es memoria. Es tu alma gritando por volver al camino que abandonaste sin darte cuenta. Lo más inquietante de la procrastinación no es lo que posterga afuera, sino lo que silencia adentro. Cada vez que decides no actuar, no es solo una tarea la que se queda sin hacer, es una parte de ti la que se queda sin nacer. Y ese aborto interno no deja marcas visibles, pero sí cicatrices existenciales. Es la sensación de estar vivo sin estar despierto, de moverse sin avanzar, de respirar sin habitar el propio aliento. Porque cuando postergas, no estás evitando una acción, estás posponiendo tu revelación. Y en esa pausa prolongada se construye un personaje. Uno que aparenta estar ocupado, que repite frases motivacionales, que se rodea de planes, libros, cursos y objetivos, pero que no se permite ejecutar.
Es un yo decorado de buenas intenciones, pero vacío de transformación real. Un yo que teme más a tener éxito que a fracasar, porque el éxito implicaría destruir su identidad cómoda. Entonces se refugia en lo conocido. Rutinas que distraen, compromisos que no incomodan, tareas que no confrontan. Porque es más fácil parecer que avanzar, y lo sabes, pero hay algo que no has querido admitir, y es que en el fondo ya no puedes seguir sosteniendo esa máscara. Está resquebrajada. Cada día te cuesta más creerte el cuento de que más adelante será mejor. Has sentido cómo el alma se ahoga en su propio silencio. Has sentido la punzada en el pecho cuando ves que los días pasan y tú sigues en el mismo sitio. No es casualidad que estés aquí. Hay una parte de ti que ya se hartó, que ya no quiere excusas, que está empujando desde dentro como un volcán que ya no puede contenerse. Esa parte eres tú. Y quizás hoy sea ese punto de no retorno, el instante exacto en el que tu alma decide rebelarse contra su propio letargo. No necesitas gritarlo al mundo, ni tomar decisiones drásticas. Solo basta con mirar de frente esa escena que siempre evitas. Tú, solo, frente a la tarea que pospusiste. Y no para resolverla ahora. No. Para descubrir qué parte de ti se siente amenazada con hacerlo. Porque ahí, en ese rincón de sombra, está el mapa completo de tu evolución. No lo que debes hacer, sino en quién debes convertirte para merecer hacerlo. La procrastinación no es el enemigo, es el mensajero. Y como todo mensajero sabio, no desaparece hasta que leas lo que vino a entregarte. ¿Y qué dice esa carta invisible que llevas años sin abrir? Dice que has estado traicionando tu poder, que cada vez que eliges el aplazo por sobre el compromiso, estás negando una promesa que hiciste contigo mismo mucho antes de entender el lenguaje de los relojes. Esa promesa no era verbal, era un susurro del alma, una certeza sin palabras, la promesa de no abandonarte jamás. Pero lo hiciste. Te abandonaste en el momento en que preferiste el juicio externo al llamado interno. Te traicionaste cuando aceptaste que la opinión de los otros valía más que tu intuición. Y desde entonces, cada vez que postergas, lo que en realidad haces es castigar esa antigua decisión. Como si una parte de ti dijera, no mereces avanzar porque no fuiste leal a ti. Y entonces se repite el ciclo. Deseo, miedo, sabotaje, culpa, deseo otra vez. Un loop perfecto de autodestrucción lenta que nadie nota, porque desde fuera pareces funcional. Y esa funcionalidad es la prisión más sofisticada, porque te hace parecer bien cuando en realidad estás roto por dentro. No roto como quien sufre una tragedia, sino roto como quien vive a medias, como quien sobrevive disfrazado de normalidad. Y eso cansa, agota el alma, porque mientras más sostienes la máscara del que ya lo hará mañana, más se derrumba tu esencia debajo. Esa parte tuya que no vino al mundo a simular, sino a incendiar, a provocar, a construir realidades desde lo invisible. Esa parte no ha muerto, solo duerme. Y el problema no es que duerma, es que tú te acostumbraste a su silencio. Pero hoy, aquí, en este preciso momento, esa parte está respirando más fuerte. ¿La escuchas? No suena como un grito, suena como un pulso, como una vibración que viene desde dentro y empuja hacia el borde de lo que conoces. Es el inicio de una caída dulce y brutal, no hacia el fracaso, sino hacia ti, porque hay un lugar donde la procrastinación no existe. Un lugar donde actuar no es una elección, sino una consecuencia natural de ser quien realmente eres. Y ese lugar no está afuera, está esperando que regreses a ti. Lo que llamas pereza, muchas veces es miedo disfrazado de lógica. No estás cansado, estás atrapado en una idea que te enseñaron, que solo mereces avanzar si eres perfecto, si no fallas, si no dudas. Pero esa idea es una prisión con paredes invisibles. ¿Cuántas veces pospusiste algo porque sentiste que no estabas listo? ¿Y cuántas veces ese no estar listo
Era simplemente una trampa para no enfrentar el espejo de tu verdadera potencia, porque el miedo más profundo no es a lo desconocido, es a lo conocido que se desmorona cuando finalmente actúas. Y lo sabes, porque hay días en que casi lo haces, días en los que la energía se acumula, en los que por un segundo tu espíritu parece recordar cómo era moverse sin cadenas. Pero entonces, justo antes de dar el paso, algo dentro se encoge, una voz que susurra, ¿y si te equivocas? Esa voz no eres tú, es el eco de antiguas derrotas, el eco de quienes te convencieron de que eras menos de lo que sentías. Pero lo que olvidaron decirte es que cada vez que eliges actuar a pesar del temblor, esa voz pierde poder. Y tú lo recuperas. Porque tú no viniste a este mundo para ejecutar tareas, viniste a manifestar visión. Y la visión no espera a que tengas tiempo, motivación o garantías. La visión exige presencia, exige verdad y sobre todo exige coraje. Coraje para ser impopular, para caminar sin aplausos, para seguir cuando la mente dice «para». Porque solo quien atraviesa el fuego interno sin anestesia se convierte en alquimista. Y eso es lo que eres, aunque lo hayas olvidado. Un alquimista del tiempo, de la energía, de la vida. Pero para recordar ese arte, necesitas quemar los libros que escribiste con tus excusas. ¿Estás dispuesto? No a trabajar más, no a volverte productivo. ¿Estás dispuesto a destruir la identidad que construiste para evitar tu grandeza? Porque eso es lo que se requiere, no fuerza, no talento, no inteligencia, sino la voluntad de dejar morir al que posterga, para que pueda nacer el que trasciende. Esta no es una lucha contra la procrastinación, es un ritual de renacimiento, y ya ha comenzado. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes, no hay marcha atrás, solo queda mirar el abismo, y dar el primer paso sabiendo que no vas a caer, vas a volar. Hay una verdad que nunca te contaron, quizás porque asusta demasiado. La procrastinación es un síntoma, no una causa. El verdadero conflicto no es que postergues, es que no has encontrado nada lo suficientemente importante como para perderte en ello. No se trata de organizar tu agenda, ni de levantarte más temprano. Se trata de recordar qué cosa o quién eras antes de que el mundo te convenciera de que la pasión era un lujo. ¿Lo recuerdas? Ese momento en que el tiempo desaparecía y era solo flujo, impulso, creación pura. No importaba el reloj, porque eras tú quien lo marcaba con tu fuego, y sin embargo, lo apagaste, o permitiste que lo apagaran. Te dijeron que era más importante ser responsable que ser libre, que era más valioso cumplir expectativas que explorar tu rareza. Así nació la máscara, la del que hace lo que debe, no lo que lo enciende, y esa máscara, aunque socialmente aplaudida, consume por dentro, porque nadie puede vivir eternamente ignorando su alma sin que ésta empiece a gritar en forma de ansiedad, cansancio o procrastinación. La demora no está en tu tiempo, está en tu esencia desplazada, en tus días vacíos de propósito real. Cada vez que eliges hacerlo mañana, hay una parte de ti que muere un poco hoy. Es una muerte silenciosa, sin ritual ni despedida. Pero se siente. En el pecho, en los sueños que ya no recuerdas, en la sensación sutil de estar viviendo una vida prestada, y sin embargo, todavía estás a tiempo. Porque no necesitas años para cambiar tu historia, solo necesitas un instante de honestidad brutal, un instante en que te atrevas a preguntarte, ¿y si ya no pospongo más? ¿Y si lo hago ahora, aún sin estar listo, aún con miedo, aún sin permiso? Ese instante lo cambia todo, porque el universo no responde a tus deseos, responde a tu vibración. Y nada vibra más alto que una decisión tomada desde la entraña, desde esa zona donde la mente ya no tiene control. Ahí es donde ocurre la magia. Ahí es donde el procrastinador se transforma en creador. Y no por arte de motivación, sino por la fuerza de un alma que se cansó de esperar. Porque cuando decides actuar sin certezas, algo en el mundo se reordena.
Y entonces descubres que la acción no era el final del camino. Era la llave que abre todas las puertas. Pero incluso ahora, mientras escuchas esto, hay una voz en tu interior que quiere negociar. Quiere una prórroga, un poco más de tiempo, un nuevo plan antes del salto. Esa voz es astuta. No te grita, te susurra. No te detiene, te convence. Usa palabras suaves. Mañana será mejor. Necesito más claridad. Aún no es el momento adecuado. Pero detrás de cada excusa elegante hay una verdad brutal. El miedo ha tomado el timón. No a fracasar, sino a comprometerte con algo tan profundo que ya no puedas retroceder. Porque hay decisiones que una vez tomadas te obligan a convertirte en alguien distinto. Y eso aterra. Porque cuando decides moverte, no solo te alejas de la comodidad, también te despides de la imagen construida, del personaje que aprendiste a interpretar para no decepcionar a nadie. Ese personaje que sabe procrastinar con maestría, que ha hecho de la dilación una especie de arte noble. Pero lo noble no siempre es verdadero, y lo verdadero no siempre es cómodo. ¿Cuántas veces más vas a elegir el rol por encima del propósito? ¿Cuántas mañanas más vas a permitir que la duda conduzca tus pasos, mientras tu alma observa en silencio desde la sombra? Y no te hablo de grandes hazañas ni de gestos heroicos. Te hablo de esa llamada que has postergado, de esa página en blanco que te mira con paciencia, de esa conversación contigo mismo que sigues evitando. Porque la verdadera procrastinación no está en las acciones, está en las omisiones. En todo eso que sabes que debes hacer, no porque alguien te lo imponga, sino porque tu esencia lo clama. Y eso duele, porque en el fondo, sabes que cada vez que postergas, no solo estás perdiendo tiempo, estás traicionando una promesa que hiciste cuando aún creías en ti. Pero no necesitas castigo, no necesitas disciplina militar ni agendas infalibles. Necesitas reconciliación. Necesitas sentarte con esa parte de ti que huyó y decirle, ya no más. Porque el problema nunca fue la pereza, fue la desconexión. Y cuando vuelves a mirar a los ojos al propósito que enterraste, algo se alinea, algo despierta. Y entonces, sí, la procrastinación se desvanece no porque te lo impongas, sino porque ya no tiene sentido. Porque lo que arde por dentro es más fuerte que cualquier excusa, y en ese fuego es donde verdaderamente comienza tu transformación. Tal vez no lo habías notado, pero la procrastinación también ha sido tu refugio. Un lugar invisible donde nadie exige, donde todo es posible, pero nada sucede. Un limbo disfrazado de libertad. Y es comprensible. En un mundo que mide tu valor por lo que produces, postergar se vuelve una forma sutil de resistencia, como si dijeras en silencio, no correré al ritmo que me imponen, no seré engranaje. Pero en esa rebelión sin dirección, perdiste el rumbo. Porque una cosa es negarte a ser esclavo del sistema, y otra, muy distinta, convertirte en prisionero de tu inacción. La verdad es que muchas veces no postergas por pereza, sino por miedo a que el sueño no esté a la altura de tu esperanza. Porque, ¿y si lo intentas con todo y aún así no funciona? ¿Y si descubres que aquello en lo que has creído tanto era solo un espejismo? Esa posibilidad duele más que la espera. Por eso procrastinar se vuelve un mecanismo de defensa. Si no empiezas, no fallas. Pero también es cierto lo contrario. Si no empiezas, nunca sabrás quién podrías haber sido. Y en ese silencio se ahogan más almas que en el fracaso. Y sin embargo, lo más curioso ocurre justo cuando te atreves. Cuando, temblando, decides actuar aunque el suelo se vea incierto. En ese momento, no solo avanzas, te reconcilias con tu poder. Porque el acto de comenzar es una declaración, una forma de decirle al universo, estoy listo, aunque aún no me sienta listo. Estoy dispuesto, aunque el miedo no se haya ido. Esa declaración no es menor, es un acto de magia, porque no cambia lo que eres, revela lo que habías olvidado ser, y ese recuerdo,
Ese instante de reencuentro contigo mismo vale más que 1000 planes perfectos, así que no es la acción lo que destruye la procrastinación, es el compromiso, no el de agenda, sino el del alma, porque quien está realmente comprometido no necesita motivación, ni métodos, ni tiempo extra. Solo necesita un porqué tan poderoso que cualquier excusa parezca ridícula frente a él. Ese porqué ya vive en ti. Lo sientes como una presión en el pecho, como una urgencia sin nombre. Y esa urgencia es tu brújula. Ignorarla es perderte. Escucharla es volver. Volver a ese lugar donde los sueños no eran negociables. Y la acción no era deber, sino destino. Pero hay algo más profundo aún, algo que rara vez se menciona. La procrastinación es una forma de duelo. Duelo por lo que no fuiste, por lo que no supiste ser, por lo que creíste que ya era tarde para recuperar. Es una tristeza silenciosa, una culpa sin forma que se camufla en distracciones, en rutinas vacías, en metas que no te pertenecen. Porque cuando el alma siente que traicionó su llamado, ya no quiere avanzar, quiere castigo. Y así te castigas sin darte cuenta, no haciendo, dejando pasar los días como si merecieras la condena del estancamiento. Y sin embargo, lo más paradójico es que en el fondo no eres perezoso. Eres poderoso, solo que ese poder ha estado secuestrado por una narrativa antigua, una que te enseñó a dudar de ti, a pedir permiso, a justificar tus pausas como si tu deseo necesitara aprobación externa. ¿Quién te convenció de que el movimiento necesitaba motivación? ¿Quién te hizo creer que sin energía no había transformación? Es mentira. La energía llega después. Lo único que se necesita es decisión, una sola. Y no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser sincera, porque cuando decides de verdad, todo lo que estaba dormido se alinea. No es mágico, es biológico, es espiritual, es inevitable. Tu mente, tu cuerpo y tu espíritu se organizan alrededor del acto de avanzar. Ya no hay espacio para la duda porque el compromiso verdadero cierra la puerta de la posibilidad contraria. Ya no necesitas convencerte de actuar, simplemente actúas. Como respiras, como sangras, como sueñas. Porque moverte ya no es una opción, es parte de quien eres. Y nadie puede detener a quien se ha recordado a sí mismo. Entonces mírate ahora, no como alguien que necesita corregirse, sino como alguien que ha despertado. Ya no eres esa versión fragmentada que negociaba con su grandeza. Ya no eres el eco de una voluntad postergada. Eres el protagonista de un nuevo pacto, uno que no se firma con palabras, sino con acción. Cada paso, por pequeño que sea, es una victoria contra ese viejo hechizo. Y lo sientes, ¿verdad? Algo se rompió, algo volvió. Y esa sensación, esa vibración que te atraviesa ahora mismo, es el comienzo de tu renacimiento. Ahora que has llegado hasta aquí, algo en tu interior sabe que esto es solo el principio. La procrastinación no es un obstáculo, es solo un síntoma de algo más profundo. Es la manifestación de un alma que olvida que siempre tiene el control, que siempre puede dar el siguiente paso, sin importar cuán gigantescas parezcan las sombras que la rodean, porque, en última instancia, no hay tal cosa como un momento perfecto para actuar. El momento perfecto no existe, solo lo creas tú. Y en el instante en que decides darle forma, el universo entero comienza a conspirar para que esa creación sea inevitable. Así que la pregunta que debes hacerte ahora no es ¿cómo me quito la procrastinación? Esa pregunta pertenece al pasado. La pregunta real es ¿quién soy ahora que he comenzado a caminar? El viaje ya no se mide por la distancia ni por los obstáculos, sino por la confianza inquebrantable de saber que lo que una vez fue imposible, ahora se convierte en inevitable. Y esa certeza, esa seguridad, es más poderosa que cualquier miedo que puedas sentir. Porque el miedo solo es fuerte mientras tú lo permites. El miedo se disuelve cuando la voluntad, como una espada afilada, corta la duda en pedazos. Lo que has hecho en este momento, aunque no lo veas de inmediato, es poner en movimiento un ciclo que ya no puede ser detenido. Cada acción, cada paso,
Cada compromiso hecho hoy se convierte en la base sobre la cual construirás todo lo que antes parecía una utopía. Y tal vez, al principio, esos pasos te parezcan pequeños, vacíos, sin rumbo. Pero ese es el engaño de la procrastinación. Te hace creer que el comienzo no cuenta, pero el comienzo es todo. Porque si algo ha quedado claro, es que no es el tamaño del paso lo que importa, sino la dirección en la que lo das. Así que, mientras sigues adelante, hazlo con la conciencia de que ya estás haciendo lo que antes solo imaginabas. No te detengas, no mires atrás, porque lo que has hecho hoy, ese pequeño pero significativo movimiento, es todo lo que necesitas para derribar las murallas de la procrastinación. Y si alguna vez vuelves a sentir que la duda te acecha, recuerda, no hay marcha atrás. La transformación no solo es posible, es inevitable. Y tú ya has comenzado el viaje. Has recorrido un camino que no solo ha desvelado las sombras de la procrastinación, sino que ha sembrado la semilla de una nueva visión. Ya no eres el mismo. La duda que antes te detenía, ahora es solo una brisa pasajera que no puede quitarte el aliento. Este viaje, aunque lleno de giros y desencuentros, te ha llevado a un lugar donde el miedo ya no tiene poder sobre ti. Porque, en el momento exacto en que decidiste empezar, algo dentro de ti cambió para siempre. No te has limitado a aprender algo, has transformado tu ser. Piensa en ello como un faro. La procrastinación, la resistencia, todo lo que te mantenía atrapado en la espera, ahora es solo la oscuridad que precede a la luz. Y esa luz es tuya. Está en cada acción que tomes a partir de ahora, en cada decisión que hagas con la certeza de que no hay tiempo que perder. Porque has entendido que lo único que importa no es el tamaño de la meta, sino la intensidad con la que te entregas al proceso. Y esa intensidad, ese fuego que has encendido hoy, nunca se apaga. Nunca se apaga si decides seguir alimentándolo. Ahora que has dado este primer paso, la próxima acción es solo un suspiro más en la sinfonía de tu vida. Este viaje no termina aquí. Es solo el comienzo de algo mucho más grande, mucho más profundo. Y en este viaje cada segundo cuenta, cada movimiento tiene peso. ¿Estás listo para continuar? Si has sentido esa chispa, ese deseo de transformación, entonces te invito a ser parte de esta revolución silenciosa. Dale me gusta, comparte este mensaje y suscríbete. Porque si algo ha quedado claro, es que la única forma de detenerte ahora es renunciar a ti mismo. Y esa, querido espectador, nunca será una opción.